Bien, yo le decía fuera del aire a Viviana Bernat que cuando yo empiezo a leer el libro, yo antes de empezar a leerlo pienso, bueno, estos son temas que yo no son los habituales, no son los que manejo. Sin embargo, a medida que uno ingresa en el libro, se encuentra con historias muy reconocibles que tienen que ver muchísimo con la contemporaneidad, con el mundo en el que vivimos y con todo lo que puede hacer la revolución social del ADN que aparece en un subtítulo. Ciencia, tecnología y cultura. Es apasionante el tema. Viviana, doctora en biología, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hablemos de gente nueva, de lo que te propusiste con el libro. Bueno, en realidad lo que a mí me interesa es tratar de tener una mirada desde la ciencia, pero hacia la cultura, tratar de entender qué es lo que está pasando hoy, qué el impacto que las tecnologías hoy del ADN pueden estar generando en la gente. Y lo que hago es tratar de llegar a los protagonistas de estas historias que están reflejadas en el libro. Llegar a los protagonistas es generar entrevistas, charlar con ellos y poder entender qué pasa. Por ejemplo, el libro tiene historias de, como yo las llamo, las nuevas familias. Familias que hoy se nacen a partir o sea, que tienen hijos por donación de esperma, por donación de óvulo, por subrogación, diferentes tecnologías. Sí, o hijos que tienen dos papás o dos mamás, ¿no es cierto? En el caso de amores homosexuales, ¿no? Claro, es que estos son las nuevas familias, dos mujeres que quieren tener un hijo y que para tenerlo tienen que sí o sí requerir una donación de esperma. Dos hombres que quieren tener un hijo y que entonces no solamente necesitan una donación de un óvulo, sino además un alquiler de vientre, como le dicen. Y en realidad para mí me importaba entender un poco, cuando esas parejas reciben ese óvulo o ese esperma, esa gameta, en realidad estás aceptando los genes de un tercero que va a circular en el núcleo familiar. Y uno de los temas que a mí me importaba y que me importa entender es cómo juegan los genes de ese otro. Porque hoy estamos viviendo en una cultura donde avanzamos hacia donde las relaciones son una construcción. Cada vez es como que se va subestimando lo biológico y dándole más espacio a lo que sería el vínculo materno, el vínculo paterno. Y entonces en todos estos casos que yo voy tratando, les trato de preguntar, ¿qué les pasa a ustedes que van a recibir una donación de un esperma o una donación de un óvulo? ¿Qué quieren de ese donante? ¿Quieren algo? ¿No quieren algo? ¿Qué les interesa? Y me baso en historias. Por ejemplo, te cuento alguna como para ir al núcleo, que me parece que está bueno entenderlo. Está la historia de Javier. Javier es un hombre gay, que aparte es un militante, es un psicólogo, tiene una fundación, realmente es un personaje impresionante, que él de joven decide que va a tener un hijo y que quiere tener un hijo con una mujer con la que quiere hacer un pacto de una crianza en común. Entonces él me cuenta, y yo lo transmito en el libro, como para esto él publica un aviso diciendo que quiere una mujer para tener un hijo, y el recorrido que él hace para poder lograr tener este hijo con Ale. Este chico ya tiene como 8 años. Y lo interesante de este caso es como finalmente él convive en realidad no convive, pero tiene una familia constituida por una mujer que está casada, con una mujer lesbiana, que está casada por otro lado, y él que tiene su pareja y su hijo. Y en realidad cada uno mantiene sus vínculos, pero además llevan un modelo como hasta de padres separados. Y esto es muy interesante porque es diferente a los casos de dos gays o dos lesbianas o una pareja heterosexual que tiene donación. Él acepta y quiere, de hecho, tener un hijo con una mujer y que cada uno cumpla sus roles hasta tradicionales, yo diría, de madre y padre. A mí este caso me impresionó muchísimo. A mí también lo leí muy atentamente. Y hay otros casos, por ejemplo, una mujer que es contadora, que trabaja mucho, creo que es contadora, que trabaja mucho y que pasó los 40 o más o menos en un momento, quiere tener un hijo, pero ya sus parejas no han funcionado. Y bueno, otro caso que es cada vez más frecuente. Es decir, sería como que quiere tener un hijo sola, sería, ¿no? Es que esto no es recontra frecuente por diferentes razones. Hoy la mujer se está insertando cada vez más en el trabajo.
y en realidad va postergando el inicio de su maternidad. Y por una razón u otra, ellas quieren cumplir su deseo de maternidad. De hecho, hoy ya hay bancos de óvulos donde las mujeres resguardan sus óvulos, porque sabemos que a medida que el tiempo transcurre, los óvulos envejecen. No es por nada que una mujer es más fértil alrededor de los 25 años que a los 45. Y en realidad en este caso yo lo que muestro es un ejemplo sencillo de una mujer que se transcurre su vida, llega a los 40, no tiene hijos, pero quiere cumplir ese deseo de ser madre, y para ello va a un banco de donación de esperma, elige de alguna manera, si bien en la Argentina la donación es anónima, las personas pueden elegir algunas características. Pero ahí hay un punto que quiero tocar, que está en el libro además, ¿no? Yo quiero conocer a mi papá. Qué interesante, ¿no? Porque en realidad ahí está la controversia. Si la paternidad es una construcción, ¿por qué esa necesidad de conocer al padre? Lo repito, si la maternidad y la paternidad es una construcción, ¿por qué la búsqueda de la donación no anónima? Ojo, yo no estoy diciendo que pienso que la donación tiene que ser anónima o no anónima. Pienso que hay controversias alrededor de este tema. Viviana, yo me acuerdo que vi una película, ahora me acuerdo, una película que ahora no me acuerdo el nombre, una película norteamericana, que llegás a los 20 años de edad y querés conocer a tu papá. Querían conocer al papá. Bueno, yo creo que el tema es tener la posibilidad de conocerlo. Tener la posibilidad que hay un hombre con un nombre y un apellido con ciertas características que existe. Ahora, las estadísticas dicen que generalmente son muy pocos los que, pudiendo conocer a ese padre, llegan a conocerlo. Claro. En realidad tiene más que ver con un sinceramiento, con poder saber que existe la posibilidad de llegar a generar un vínculo con esa persona. Hay un subtítulo muy fuerte, la revolución social del ADN. ¿Qué significa? Bueno, realmente la tecnología hoy da estas posibilidades, da las posibilidades tanto en el campo de las nuevas familias como yo abro otro campo, que es el de la gente que vive o ella misma o algún familiar cercano una enfermedad de origen genético, y hoy realmente la tecnología permite no solamente diagnosticar al enfermo, sino poder definir si se va a seguir transmitiendo esta enfermedad de generación en generación. Hay un caso de una mujer que tiene un nene que no le iba bien en el colegio. El pediatra decía que estaba perfecto el nene. Y al final, bueno, tiene un gen, ¿será? ¿No es cierto? Exacto, bueno, es el caso de María Silvia. Guido creo que es sí, que tiene a su hijo Guido, que ella va notando a medida que crece su hijo que no se comporta de acuerdo a los libros de la pediatría. Sin embargo, su pediatra le dice: no seas ansiosa, está todo bien. La llaman del colegio en repetidas oportunidades porque notan conductas que no son distintas, normales. Sí. Y bueno, finalmente este chiquito lo que tiene es un síndrome de equifrágil, que es el retardo mental más frecuente que hay después del síndrome de Down. O sea que es muy frecuente y es heredable, y es de las típicas enfermedades que transmiten las mujeres y las padecen los hombres. Muy pocas mujeres tienen síntomas. Creo que ahí lo interesante es lo que le pasa a esa familia, cómo van ellos asumiendo la enfermedad. En todos los casos de enfermedades, lo que yo siento es una admiración enorme. Esto está también en el prólogo de tu libro, ¿no? Es sí. muy humano tu libro. Y bueno, muy sí, humano. Siempre a mí me interesó saber qué le pasaba a la gente, ¿no es cierto?, con lo que uno hace, no quedarse en el laboratorio, no quedarse como un técnico, porque finalmente si no ocupamos un lugar que no podemos saber cuál es el impacto de lo que realmente hacemos. Creo que con este libro le haces muy bien a la gente, ¿no? A mucha gente le haces bien, es muy bueno. Es muy bueno que hagas esto, ¿no? A mí me gusta, la gente se presta de una manera muy agradecida a las entrevistas, porque como yo también lo digo, no soy una periodista, no soy una psicóloga, soy alguien que para ellos ayuda, porque estoy en el ambiente científico, realmente desde nuestro laboratorio hacemos un montón de estudios y nos ven de otra manera y se abren, pero con una transparencia que es impresionante, se generan vínculos. Y se nota. Viviana Bernat, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gente nueva, a leerlo, un libro para pensar nuestra contemporaneidad, para pensar lo que ocurre en el siglo XXI y todo lo que
la ciencia puede favorecer al humano.